Buenos días, bienvenidos a su clase de temas selectos de Biología 2. El día de hoy hablaremos del tema suministro y almacenamiento de nutrientes, el cual tiene como objetivo que ustedes analicen la importancia que tienen los nutrientes para las plantas y qué producen sus deficiencias o carencias en ellas. También que ustedes analicen la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Sin más preámbulo, comenzamos. Las plantas necesitan ciertos nutrientes que son fundamentales para su crecimiento pleno y el logro de rendimientos óptimos. Las consecuencias de la falta de estos puede variar desde crecimiento perjudicado y decoloración de las hojas, hasta la pérdida de los cuerpos fructíferos. En todos los casos, los rendimientos de las cosechas disminuyen. Estos elementos o estos nutrientes se dividen en dos categorías: los macronutrientes, que a su vez se subdividen en primarios y secundarios, y los micronutrientes, o también llamados microelementos. En el caso de los macronutrientes primarios, encontramos algunos elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio. Y en el caso de los macronutrientes secundarios, encontramos elementos como el azufre, calcio y magnesio. En el caso de los micronutrientes, vamos a encontrar elementos como el boro, el cloro, el cobalto, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno y el zinc. Los macronutrientes son necesarios en cantidades mayores, mientras que los micronutrientes solo son necesarios en cantidades muy pequeñas. En ocasiones solamente son partes por millón. Las plantas requieren un aporte equilibrado de todos esos nutrientes para que la planta tenga un crecimiento normal. La mayor parte de los suelos del mundo tienen las condiciones necesarias para suministrar a las plantas la mayoría de los nutrientes que requieren. Sin embargo, debido a factores como métodos agrícolas intensivos y cultivos diseñados para crecer más y más rápidamente, los nutrientes de la tierra se han ido agotando en los últimos tiempos de forma acelerada. Los micronutrientes normalmente se formulan como productos líquidos a fin de aumentar la disponibilidad de nutrientes para la planta. Estos son productos que tienen un alto contenido sólido y los ingredientes activos, es decir, los micronutrientes, normalmente son muy densos. Esto significa que son muy susceptibles a la sedimentación y a otras fuerzas desestabilizadoras. Por lo tanto, la elección del dispersante adecuado es de suma importancia para desarrollar una fórmula exitosa. Los macronutrientes reciben ese nombre porque se requieren en grandes cantidades para el desarrollo de las plantas. Ya había mencionado que los primarios son el nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno. En el caso del nitrógeno, merece una mención especial, dado que es considerado el cuarto elemento más abundante en los vegetales, tras el carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, es el macronutriente que se suministra más frecuentemente como fertilizante, ya que las plantas lo requieren en grandes cantidades sin llegar a los excesos. Los procesos de combinación del nitrógeno con otro elemento reciben el nombre de fijación del nitrógeno y se realizan en la naturaleza, gracias a la acción de ciertos microorganismos y a las descargas eléctricas que tienen lugar en la atmósfera. El nitrógeno es fijado en el suelo a través de las bacterias. Obviamente, son bacterias fijadoras especializadas en esta función. También ayuda al crecimiento de las plantas, promueve el desarrollo de tallos y hojas, y es sumamente importante para la absorción de otros nutrientes. Cuando hay carencia de nitrógeno, la planta comienza a tornarse de color amarillo, porque una de las principales funciones del nitrógeno es dar justamente el color verde a las plantas. Casi el 99% del nitrógeno combinado en el suelo se halla contenido en la materia orgánica.
Por eso es preciso que cuando establezcamos un cultivo nos cercioremos de que esté bien abonado, bien fertilizado. Ahora hablaremos del fósforo. A diferencia del nitrógeno que puede incorporarse a los suelos por medio de fijación a través de microorganismos, el fósforo no posee tal ayuda microbiana. El fósforo procede únicamente de la descomposición de la roca madre. Destacan que el contenido medio de fósforo en la corteza terrestre es de 0.5%. La cantidad de fósforo total del suelo, expresada como P2 o 5, en raras ocasiones sobrepasa el valor de 0.50 y puede clasificarse en general como inorgánico y orgánico. El fósforo inorgánico es casi siempre predominante, excepto en los suelos donde la materia orgánica se halla en una gran proporción. El fósforo orgánico suele ser mayor en las capas superficiales que en el subsuelo, debido a la acumulación de materia orgánica en las mismas. Dentro de las principales funciones del fósforo destacan que es esencial para la fotosíntesis y desarrollo de los tejidos de las plantas. Fortalece el desarrollo de las raíces y previene la caída prematura de frutos y flores. El potasio es tal vez el elemento mineral que se encuentra en mayor proporción en las plantas y es relativamente frecuente en las rocas. Con independencia del potasio que se añade como componente de diversos fertilizantes, el potasio presente en los suelos procede de la desintegración y descomposición de las rocas que contienen minerales potásicos. Los minerales que se consideran fuentes originales de potasio son los feldespastos potásicos, la moscovita y la biotita. Algunas de las funciones que tiene el potasio funciona como activador de enzimas. Las enzimas son moléculas que actúan como catalizadores. Acuérdense que los catalizadores son aquellos elementos que aceleran funciones. Y las enzimas, las cadenas de enzimas, forman proteínas. Otra función es que aumenta la tolerancia de las plantas a las sequías, heladas y salinidad. Cuando hablamos de micronutrientes, nos referimos a aquellos elementos que son requeridos en pequeñas cantidades, pero son muy importantes para el correcto crecimiento de las plantas. Es muy importante que no nos olvidemos de los micronutrientes cuando ya hayamos establecido o suministrado macronutrientes a las plantas, porque los micronutrientes también tienen funciones específicas que sin ellas la planta no podría fructificar o llegar al objetivo final que establece la persona o que quiere la persona, que en este caso está estableciendo cultivos. Ejemplos de algunos micronutrientes son el hierro, el manganeso, el zinc, cobre, molibdeno, cloro y boro. Más adelante voy a colocar un video donde hablo de cada una de estas funciones para que ustedes puedan hacer una actividad complementaria. Es difícil encontrar minerales en el agua del suelo, es decir, la que se encuentra entre los espacios porosos naturales. Sin embargo, sí se encuentran las partículas propias del suelo, pero para que las plantas las puedan utilizar, necesitan ser absorbidas a través del agua misma. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, las plantas deben haber establecido relaciones con otros organismos que le ayuden a este proceso. Por ejemplo, las llamadas micorrizas, que son hongos que se desarrollan en las raíces de las plantas y que ayudan a que los nutrientes se absorban más rápidamente y a cambio, los hongos reciben azúcares, aminoácidos y vitaminas en cantidades que no afectan a la planta. Esto establece una relación simbiótica. El hongo beneficia a la planta y la planta beneficia al hongo. También están los nódulos, que son porciones de la raíz que alojan bacterias encargadas de absorber nutrientes. Las bacterias toman azúcar producida en las hojas y la utilizan para realizar sus procesos metabólicos, entre ellos la fijación de nitrógeno. Estas producen tanta energía que constantemente proporcionan el nitrógeno que la planta necesita para su desarrollo. Y aquí se volvió a establecer una relación. La bacteria se ve beneficiada y la planta también.
La fertilización es un proceso que se debe de realizar, ya que es casi imposible que el suelo contenga todos los nutrientes necesarios y de alguna manera la debemos ayudar proporcionándole algún tipo de abono. El abono que se le proporciona a las plantas puede ser de dos tipos: el orgánico, que es producido de forma natural, y el inorgánico, que son productos químicos que se le agregan. Obviamente, preferiríamos que el abono que se le agregue a las plantas sea de forma orgánica. Sin embargo, tiene ciertas desventajas, ya que el abono orgánico, a pesar de no dañar el suelo, digamos, entre comillas, que retrasa su proceso de crecimiento. Y en el caso del inorgánico, tenemos un crecimiento garantizado, acelerado, sin embargo, el daño que produce es verdaderamente considerable. En base a esto, a que la tierra justamente ya está desgastada, existe una técnica para el establecimiento de cultivos sin el uso de ella, que es la hidroponía. En ella se establecen cultivos en agua. Se establece la semilla en un sustrato fijador para que pueda desarrollar sus raíces y a partir de ella se obtienen cosechas. Es una técnica, no es nueva, es muy innovadora y tiene muchas ventajas. Por ejemplo, hay menor incidencia de plagas y enfermedades. Hay menor afectación por fenómenos meteorológicos, ya que nosotros todo el tiempo estamos al pendiente del cultivo. Existe mayor precocidad de los cultivos, es decir, salen porque recuerden que para que un cultivo se produzca, pues tiene que tener agua, y entonces aquí estamos estableciendo el cultivo en agua. Obviamente la planta va a acelerar su proceso de crecimiento. Hay reciclaje de nutrientes, porque nosotros podemos volver a utilizar esa agua para establecer un cultivo, y hay posibilidad de mayores cosechas al año. Una de las desventajas que yo puedo mencionar de la hidroponía es que se requiere especialización. No cualquier persona puede hacer cultivos hidropónicos, porque recuerden que no nada más es meter la semilla en el agua, sino que hay que saber qué nutrientes necesita, las cantidades, las técnicas para que la planta se pueda desarrollar de manera adecuada. A continuación, les dejo un video acerca de macro y micronutrientes para complementar lo que ya vimos. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Amigos, hoy vamos a hablar sobre los macroelementos y microelementos para nuestras plantas. Empezaré hablando sobre los macroelementos primarios y luego sobre los macroelementos secundarios. En los macroelementos primarios vamos a tener al nitrógeno, al fósforo y al potasio. Luego en los elementos secundarios vamos a tener al calcio, al magnesio y al azufre. ¿Y por qué macroelementos? Porque las plantas absorben en mayor cantidad estos elementos primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Luego tenemos a los microelementos, o también llamados oligoelementos, que tenemos ahí al hierro, al manganeso, al zinc, al cobre, al níquel, al boro, molibdeno y cloro, silicio, sodio, cobalto y vanadio. Ahora empezaré a hablar sobre las funciones de cada elemento. Empezaré hablando sobre el nitrógeno. Número 1. Es fundamentalmente toda la parte verde de la planta. Número 2. Es parte de la clorofila. Número 3. Constituyente de toda materia viva. Número 4. Es parte de proteínas y ácidos nucleicos. Fósforo también es conocido como un elemento de maduración. Número 1. Forma parte de los ácidos nucleicos. Número 2. Es componente de los fósforos. El potasio es un elemento también conocido como el elemento de la maduración. Una de las funciones es: número 1. Es activador de enzimas. Número 2. Se da el transporte de azúcar por el floema. Número 3. Abertura y cierre de estomas. El calcio, también conocido porque estimula a la parte apical de la raíz. Número 2. Es cofactor de varias enzimas. El magnesio forma parte de la clorofila. Número 2. Es un activador enzimático. El azufre es un elemento constituido por los aminoácidos. Número 1. Es esencial para la síntesis de la clorofila. Número 2. Actúa en la fotosíntesis. Manganeso, reducción de nitrato. Número 2. Liberación de oxígeno en la fotosíntesis. El cobre. Número 1. Forma parte de las enzimas. Número 2. Participa en la fotosíntesis. Número 1. Biosíntesis de la saucina. Número 2. Activador de varias enzimas. Níquel. Es un activador de enzimas en la transformación de urea.
es un elemento imprescindible para la formación de frutos. Número 2. Aumenta la síntesis de la sacarosa. Número 1. Síntesis del ácido ascórbico. Número 2. Es antídoto en caso del cobre, zinc o manganeso. Número 1. Es cofactor esencial de la fotosíntesis. Número 2. Favorece la turgencia de la planta. Número 3. Neutralizador de cation. Número 4. Actúa elevando la presión osmótica de la célula. Número 1. Regula ciertos procesos respiratorios. Número 2. En la col proporciona calor y aroma. Número 3. En la época de sequedad retrasa el marchitamiento de las plantas. Número 4. Puede disminuir los daños causados por las heladas en las plantas. Se considera esencial para la cebada, para el girasol, para la remolacha y para el arroz. Número 1. El componente de la vitamina B12. El vanadio. Cree que el vanadio puede reemplazar al molibdeno en la función de la fijación de nitrógeno atmosférico. Número 2. En las algas incrementa su crecimiento. Espero que este video les haya sido útil. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a nuestro video si es que les gustó. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Instagram y la página de Facebook. Ya hice redundancia. Agradezco su atención. No olviden tomar notas. Y sobre todo también no olviden asentar su asistencia en Classroom. Por favor, cualquier duda que tengan, contáctenme y el día de mañana les dejaré su actividad complementaria en el apartado de tareas. Que tengan una excelente semana.